porque nos permite, gracias, seguir predicando su palabra. Vayan por favor conmigo en el capítulo 2 de Juan. Hemos estado allí y hoy vamos a terminar este capítulo. Capítulo 2 del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Vamos a estar del versículo 13 al versículo 25, por favor. Vamos a predicar bajo el título del mensaje, no sé si aparece acá atrás, la pasión de Jesús por la reverencia. ¿Alguien ha escuchado alguna vez esa palabra, reverencia o reverente, ¿no? O irreverencia? Comúnmente la decimos para los niños, ¿no? Ay, ¿cómo eres irreverente o no hay reverencia? En este contexto que vamos a estar hablando en estos versículos, vemos una continuación de lo que ha estado platicando Juan. No tiene que ver que tenga que ver con que es consecutivo, o sea, que es un día siguiente, sino que está cercano a los acontecimientos que han pasado anteriormente. El domingo pasado estábamos viendo la primer señal del Señor Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, convirtiendo el agua en vino y motivando la fe de sus discípulos, creyendo que Él era el Mesías. Y obviamente vemos en el versículo 12 saliendo de la fiesta con sus familiares y con sus discípulos. Nadie más tuvo esa fe que cambia y transforma la vida de las personas. Solamente vimos a los familiares y al Señor Jesús, entendiendo que el Señor Jesús estaba motivando, dando evidencias para que sus discípulos creyeran en Él. Y esta frase se sigue repitiendo, de hecho lo vamos a ver también en este pasaje que vamos a leer desde el versículo 13 al 25, que el Señor Jesús está inspirando la fe de sus discípulos. En el versículo 13, Juan nos relata que el Señor Jesús sube a Jerusalén para estar presente en la fiesta de la Pascua y cerca también de la fiesta de los panes. Y como el pastor Alfredo decía hace 2 domingos, gracias, acerca del contexto de la fiesta de la Pascua, ¿no? Si recordamos un poquito en el libro de Éxodo, podemos ver cómo el Señor liberta al pueblo de Israel del cautiverio de Egipto. Y la última señal de la gloria de Dios fue el ángel de la muerte. ¿Recuerdan que el hermano Alfredo nos estuvo predicando ese pasaje? El Señor le dice que iba a haber la última plaga, iban a morir todos los primogénitos y al final conocemos que la fiesta de la Pascua era un recordatorio para recordar, valga la redundancia, que fueron salvados por la sangre de un cordero. Y aquí el Señor Jesús va a celebrar o va a estar presente en esta fiesta, en la fiesta de la Pascua, cientos de años en delante, después de Éxodo, ahora están en Jerusalén recordando ese mismo evento a través de esa misma fiesta, comiendo el cordero, con panes sin levadura, hierbas amargas. Era una fiesta que en Jerusalén se hacía y todos los judíos estaban ahí presentes y también muchas personas que no eran de Jerusalén, pero eran judíos que vivían fuera de Jerusalén, iban a Jerusalén a celebrar esta fiesta llamada la fiesta de la Pascua. Eran también conocidos como judíos helenistas o helenizados, eran judíos que tenían descendencia judía y costumbres judías, sangre judía, pero habían nacido y crecido en contextos griegos. Eran judíos, pero habían nacido, por ejemplo, en Estados Unidos, mexicanos, pero en Estados Unidos. Y hablaban ese idioma, ciertos idiomas de griego, ciertos idiomas que no eran de hebreo, pero tenían costumbres judías y ellos estaban yendo a Jerusalén. Así que tenemos personas
que vivían en Jerusalén, judíos, y judíos que venían viajando de otras ciudades fuera de Jerusalén a celebrar la Pascua, y el Señor Jesús está presente allí en Jerusalén. La primera mención de la Pascua en este evento. Juan menciona 3 veces la Pascua, la fiesta de la Pascua en su evangelio, y esta es la primera, y el Señor Jesús está ahí con sus discípulos. Vamos a leer estos versículos, hermanos, esta historia maravillosa. Dice la palabra de Dios: la Pascua de los judíos estaba cerca, versículo 13, y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él estaba hablando del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto ¿y qué? Creyeron. Dígalo conmigo. Y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Oremos. Padre eterno, Señor, estamos aquí enfrente de tu iglesia y enfrente de tu presencia, dispuestos a predicar tu palabra, Señor. Danos poder. Danos denuedo, Señor, para hablar tu palabra con valentía, con denuedo, Señor, para que tú puedas usarla y dar vida a los que no tienen vida. Y dar fruto, Señor, donde no hay fruto, en los corazones de los que estamos aquí, Señor. En tu nombre oramos y damos gracias. Amén. Primero, antes que nada, quiero darles la bienvenida a todos los que nos visitan. Qué bueno que están aquí. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Nos da mucho gusto tenerlos a todos y a los que nos han estado acompañando. Es muy grato conocerles y saber que están aquí. Bienvenidos. La Pascua, hermanos, como les mencionaba ahorita, esta fiesta era algo que los judíos tenían muy presente y participaban mucho. Así que el Señor Jesús, momentos después, días después de lo que aconteció en Caná, cuando Él hizo ese milagro, sube a Jerusalén y va con sus discípulos para estar cerca en Jerusalén y ser parte de la Pascua. En el versículo 13, Juan dice: la Pascua de los judíos estaba cerca. Todavía no era, pero estaba cerca. Y Jesús subió a Jerusalén. En el templo, versículo 14, encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Ahora, quiero que noten algo. En el versículo 14 están pasando, o el Señor se está dando cuenta de 2 situaciones que están pasando allí. Antes de entrar allí, quiero que contextualicemos que todavía los sacrificios y los rudimentos, las ceremonias de los sacrificios del templo todavía eran vigentes. En otras palabras, lo que el Señor les había dicho en el Antiguo Testamento, en Levíticos, acerca de cómo Israel iba a acercarse al Señor en adoración, en sacrificios por el perdón de sus pecados, todavía estaba vigente en el templo. Ese templo en el cual Juan está narrando y en el cual el Señor Jesús está allí, es el templo reconstruido en el tiempo del profeta Ageo por Zorobabel, el gobernador.
y Salatiel, uno de los que estaban allí en ese tiempo. Usted puede ir en el Antiguo Testamento, ver el libro de Ageo, y ahí cuentan la reedificación del templo, ¿sí? Que es este mismo templo que había sido destruido por los babilonios. Entonces, ese templo todavía estaba en reconstrucción desde Ageo. Ya lo habían reconstruido, pero todavía estaba en remodelación, todavía no estaba construido totalmente. Bueno, ese mismo templo fue destruido después en el 70 por los romanos. Y hoy día, hermanos, si ustedes van a Jerusalén, ustedes lo único que se van a encontrar es un muro gigante, grande y alto, que es conocido como el Muro de los Lamentos. ¿Han escuchado eso? Donde los judíos hacen largas filas, se reúnen y se ponen ahí a llorar, a orar y dejan sus oraciones ahí escritas en los huecos de la pared. Bueno, ese fue el único muro que quedó del templo del Señor. Y este mismo templo, el Señor Jesús, es donde está de pie. Versículo 14. En el templo, el Señor Jesús en el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Lo que está pasando aquí es que el Señor se percata de dos cosas que está observando. La primera es que en el templo hay vendedores de animales para los sacrificios. Y número dos, el Señor observa que en este mismo templo, en el patio, hay cambistas, ¿sí? Hay personas que cambian tu dinero. Y para ahondar un poquito más, ahorita vamos a ver de qué se trata todo esto. Pero es lo que primero observa el Señor. En el templo sagrado, donde está la presencia del Señor, donde el Señor habita, está lleno de animales, lleno de mercaderes. Han ido a la Alianza Abastos cuando escuchan a la gente, es un lugar bastante ruidoso, ¿no? Donde la gente está regateando, donde la gente está gritando, pásele, pásele, ¿no? Bueno, todo ese ajetreo, ese ruido, el olor de los animales, el sonido de los animales en medio del sagrado templo de Dios. Y el Señor Jesús se percata de esas cosas. Hay personas que están vendiendo animales y hay personas que están cambiando el dinero por monedas aceptables. Versículo 15. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. Quiero que noten la acción drástica del Señor Jesús en el versículo 15. Juan narra y dice que el Señor Jesús toma quizá parte de cuerdas con las que amarran a los animales y empezó a hacer un látigo, ¿sí? Y obviamente el látigo, ¿para qué es, hermanos? Para latigar, ¿no? Obviamente. Así que el Señor Jesús hizo un látigo de cuerdas y el escenario nos está pintando bastante agradable. No es una escena agradable, es una escena violenta, es una escena llena de euforia, es una escena llena de molestia, ¿sí? De irritación por parte del Señor Jesús. Y ustedes pudieran decir, vaya, yo no te conocí así, Señor Jesús. ¿Les ha pasado cuando conocen a una persona tan apacible, tan amable, pero lo encuentras y lo sacas de sus casillas o llega un momento donde hay un momento difícil en la vida y esa persona está bastante irritable y tú dices y te extraña, oye, yo no te conocí así? Bueno, el Señor Jesús está enojado, está molesto, ¿sí? Entonces el Señor comienza a hacer un látigo con las cuerdas y echó a todos fuera del templo, refiriéndose a los cambistas y a los que vendían los animales, que estaban allá dentro del patio del templo. Los echó a todos. Hermanos, imagínense la escena. El Señor Jesús entra al templo y ve semejante atrocidad, semejante desorden, ¿sí? No estaban teniendo una religión o una manera de liturgia correcta delante de la presencia de Dios. Ellos estaban desordenados. Y el Señor Jesús ve esa acción y se encolerizó, se enojó, se molestó y comenzó a golpear a las personas con el látigo.
Imagínense esa escena. Sálganse de aquí. Dejen eso allí. Y empezó a tirar las mesas, hermanos. Imagínense esa escena. Qué escandalosa escena, ¿no? Y el Señor, Dios encarnado, el Dios justo y santo, diciendo, salgan de aquí, abriendo ahí las cajas donde metían las palomas para que salieran volando, abriendo tal vez los corralitos para que salieran los vacunos, los becerritos, y las mesas llenas de dinero las empezó a tirar. Es una escena bastante violenta de parte del Señor Jesús. Versículo 15, versículo 16, perdón. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Ahora, tenemos que ver de qué se está tratando todo esto. Tenemos que analizar realmente lo que está pasando aquí. Los que estaban vendiendo los animales para los sacrificios y los cambistas estaban en el templo vendiendo y haciendo sus negocios en mutuo acuerdo de los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes eran los líderes que controlaban lo que sucedía en el templo. Era como una mini ciudad, o se podría decir es lo que pasa en el Vaticano en Roma. ¿Sabían ustedes que el Vaticano es una ciudad dentro de Roma? Ellos tienen sus propias reglas, ellos tienen sus propias leyes, de hecho tienen hasta sus propios policías. ¿Sabían? El Vaticano. Bueno, lo mismo pasaba aquí. El sumo sacerdote y los sacerdotes tenían en acuerdo debajo de la mesa, ¿sí?, el monopolio de lo que estaba pasando allí. Ellos tenían el control absoluto. Lo que deberían haber sido un lugar de adoración, hermanos, porque el Señor Jesús tuvo esta reacción en el templo y reverencia sagrada en el templo, porque en el templo, en la casa del Señor, hermanos, debe de haber reverencia sagrada. ¿Sí? Debe de haber seriedad. No estamos entrando a un lugar común y corriente, aunque sabemos por la Escritura en el Nuevo Testamento que el Señor ya no habita en lugares hechos de manos de hombres, sino que habita en nuestro corazón, lo entendemos, pero venimos y nos reunimos y Dios está presente en la asamblea. Aquí está presente. ¿Sí, hermanos? Dios está presente en su casa. Y es su casa, no es nuestra casa. Y debe de haber reverencia, debe de haber respeto. Hermanos, ¿alguna vez ustedes llegan bailando con una bocina de músicas beliconas al funeral de su mejor amigo, de un conocido? ¿Sí? ¿No? O llegan a la boda, hermanos, cuando llega ese último momento de la boda y dice el pastor, ¿no?, lo que comúnmente dicen, alguien se opone y empieza a hacer ahí un show. Yo, sí ha habido casos, ¿no? No, ¿verdad? Porque hay respeto, hay reverencia. Hay lugares donde tú sabes que no puedes andar ahí tirando la Barbie, ¿no? Como dice. Hay lugares donde tú sabes que se mantiene un respeto, se mantiene reverencia, temor reverente, porque ese lugar te verías mal haciendo ciertas cosas. Bueno, eso se esperaba que pasara en el templo. En el templo del Señor, hermanos, si pudiéramos ver en la historia, de hecho, cómo fue construido por Salomón cuando él construyó el templo, y vemos cómo él se tomó el tiempo para construir el templo del Señor. ¿Saben ustedes que en la narración dice que todo fue ensamblado en el templo? No fue construido en el templo, fue ensamblado. O sea que las piezas que se usaron, todas las cosas, artefactos, todas las cosas que se usaron, que provocaban mucho ruido, se hicieron fuera del lugar. Todo el corte de las piedras, la facturación, el hacer las figuras de oro, todo lo de herrería, todo lo que implicara ruido, hacer desorden, todo se hizo fuera del lugar donde se iba a hacer el templo. Y cuando ya estaba listo lo traían y lo empezaban a ensamblar. Todo en reverencia. Porque el Señor es digno de reverencia. Así que el Señor Jesús ve a estas personas
sentadas allí. Versículo 14. Los cambistas estaban sentados y los que vendían estaban ahí gritando, vendiendo, haciendo tracas, ¿no? Como decimos. Versículo 15. Y haciendo un látigo, hermanos, empieza a golpearnos. Lo que realmente pudiéramos entender o lo que debe haber sido el templo, un lugar de adoración reverente, sagrada, se había convertido en un lugar de comercio insultante y con precios excesivos. Cuando Jesús se dio cuenta de que la pureza de la adoración en el templo era un asunto de honor a Dios, la acción de Jesús fue desagrado y enojo. Y comenzó a tumbar todo y a golpear a los vendedores con el látigo. Todo esto, lo que llevó a reaccionar hacia nuestro Señor Jesús fue el honor de su Padre. ¿Tú permitirías que alguien ofendiera a tu madre? Hermanos, nosotros somos hijos de Dios y a veces llegamos a estar entre la espada y la pared cuando vemos que alguien insulta a un ser querido o cuando alguien insulta a nuestra madre con la frase famosísima, ¿no? Cuando vas en la carretera manejando y se te mete alguien o por cuestiones de que no te fijaste, cometiste un error y alguien te da la bendición. Sí, hay algo dentro de ti ¿qué se siente? Se siente calorcito, ¿no? Celo. Hijo de Dios, ¿no? Decimos en nuestro corazón. La acción de Jesús fue porque las personas estaban teniendo y pisoteando el honor del Señor. Es su casa y Él merece honor. Y la gente, tú cómprame en la casa del Señor. ¿Cómo luciría eso hoy día en las iglesias? Hoy día, hermanos, vivimos donde hay muchas iglesias que viven así. Hay un mercado adentro, literal a veces. Y no necesariamente que vendan Avon dentro de la iglesia. El catálogo de Mary Kay con las hermanitas. Sino que tiene que ver con una actitud de irreverencia. De irreverente. Muchas de las veces, hermanos, y lo digo con tacto, yo entiendo que el ser padres es una labor inmensa y a veces no tenemos, de hecho, no tenemos el control de nuestros hijos muchas veces, pero a veces el mismo hecho de ver a nuestros niños corriendo aquí como si fuera un parque de diversiones, eso no debería ser. Debemos educar a nuestros hijos. Y yo también me uno ahí, para que nuestros hijos primero nos vean modelar a nosotros la reverencia que debemos tener en la casa del Señor. Cuando llegamos tarde a la iglesia, es irreverente. Cuando no venimos preparados en nuestro corazón para venir a la casa del Señor, es irreverencia. Cuando nos levantamos tarde el domingo para venir a la casa del Señor y no estamos en sintonía, es irreverente. Y nuestros hijos lo ven, ¿no? Y nuestros hijos van a ser criados y disciplinados así. Eso es como, en paréntesis, de paso. La acción de Jesús, hermanos, al hacer esto, al simple ojo nuestro pudiera decir, ay Señor, qué exagerado eres. En nuestros tiempos, ¿cómo reaccionaríamos nosotros, hermanos? ¿Quiénes de nosotros no quedarían ofendidos con la reacción del Señor Jesús? Creyendo que el Señor Jesús está exagerando. Ay Señor, qué exagerado es. Nada más es tantito, Señor. Ese es el gran problema, que tenemos en poco la reverencia de la santidad de Dios, hermanos. Así que el Señor Jesús fue motivado a reaccionar así porque el honor de su Padre estaba siendo tomado en poco. La acción de Jesús fue desagrado y enojo y comenzó a tumbar todo y golpear a las personas y a correr las cosas a las personas del templo, del patio donde estaba allí. Versículo 16. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y pregunto una vez más, ¿acaso el Señor Jesús estaba exagerando con haber hecho todo lo que hizo? No me responda, dígalo en su corazón. ¿Acaso la acción del Señor Jesús de estar
ahí tumbando las mesas llenas de dinero y sacando a los animales y golpeando con un látigo a las personas. ¿Era exagerado? ¿Estaba exagerando? ¿Cómo es que los ángeles adoran al Señor, hermano? ¿Qué dice la Escritura? En Apocalipsis 7, versículo 11 al 12, ¿qué dice? Dice que ellos se postran en medio del Señor, en medio de su presencia, que se postran sobre sus rostros delante del trono. Todo el tiempo los ángeles del Señor se postran, o sea, literalmente ponen su rostro en el piso, todo el tiempo delante de la presencia del Señor. ¿Qué no se postró todo Israel, hermanos, sobre su rostro después de que Dios hizo descender fuego del cielo y quemar el sacrificio de Elías? ¿Recuerdan la historia? Cuando Elías se para al frente y dicen, a ver, ¿quién es Dios? Si Baal es Dios, síganlo a él. Si Jehová es Dios, síganlo a él. Israel tenía un amorío, hermanos. Tenía una infidelidad con Dios. Tenía dos esposos Israel. Tenía a Yahweh como su esposo y tenía a Baal. Los que somos casados, hermanos, ¿cómo nos caería esa noticia si nos enteráramos que nuestro cónyuge tiene un amante? El Señor ha tenido que soportar eso todo el tiempo con sus hijos. ¿Y qué dice Elías? Vamos a hacer esto, vamos a probar quién es Dios. Y pusieron, ¿no? ¿Recuerdan la historia? Dos sacrificios. El que descienda fuego del cielo es Dios y a él se vamos a alabar. Y pasó Baal y pasaron todos los sacrificios, todos los sacerdotes haciendo ahí baile, perreo intenso y todas las cosas. Se sajaban, ¿no? Y no pasó nada, Elías se burlaba de ellos. Les gritaba, griten más fuerte, quizá está dormido, o quizá va de camino, o quizá está en el baño. Me cae bien Elías. Y cuando llegó el momento, Elías se postró y oró al Señor y le dijo, Señor, tú demuestra que tú eres el Dios y que has hecho regresar el corazón de tus hijos a ti. Y hermanos, descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio que estaba ahí mojado. Y Elías, ¿qué dijo? No dejen ir a nadie. Pero cuando Israel vio que descendió fuego del cielo, ¿qué hicieron todos? Se postraron sobre sus rostros y gritaron, Jehová es Dios. Podemos ver muchos pasajes y muchas ilustraciones donde vemos la actitud reverente de los ángeles, de las personas de Israel, de ciertos gentiles en el Nuevo Testamento, cuando se inclinan y se postran delante de la presencia de Dios. Amados hermanos, lo que quiero mostrar aquí es que la presencia de Dios no se trata como cualquier presencia. Nuestro Dios no es cualquier persona, hermanos. Y Él no debe ser tratado como si fuera cualquier cosa o cualquier persona. A Él se le rinde respeto y reverencia. Por eso que lo que hacemos, hermanos, en el culto dominical, por eso lo que hacemos, lo hacemos como lo hacemos. Por eso cantamos las alabanzas que cantamos, alabanzas que hablen de la palabra de Dios, que tengan un mensaje de nuestro Dios trino, de la salvación, de su gracia, de su carácter. A mí no me interesa cantar en esta congregación alabanzas que acaricien el alma y el corazón, diciendo que tú eres el campeón, diciendo que Dios te hizo para vencer. No, no nos interesa, hermanos, alabanzas, de hecho que no son alabanzas, tipo worship, donde se repiten las mismas frases 10 veces, hablando del humanismo. No, hermanos. Por eso oramos, por eso leemos la palabra, por eso predicamos a Cristo. La centralidad de esta iglesia, ¿saben qué es? No son las fiestas, ni siquiera son los aniversarios, ni siquiera es el Día de las Madres, en Navidad, ni cuando cumplamos el primer año de aniversario, hermanos, si Dios nos permite. No, la centralidad de esta iglesia es la palabra de Dios.
Y por favor, hermanos, les ruego a los que son miembros de Iglesia Bíblica Laguna que nunca permitan que en este púlpito se diga otra cosa que no sea la palabra de Dios. Jamás. La centralidad de una iglesia bíblica es Dios. En alta estima tenemos a Dios y a su palabra. Punto. Que Él reine y que Él gobierne en su iglesia a través de su palabra. Hermanos, ¿acaso Jesús está exagerando? Jesús está exagerando al golpear a las personas y al tirar todo y hacer todo lo que hizo. Hermanos, Jesús no está exagerando. El Señor Jesús sabe que su Padre es digno de toda adoración y reverencia. Pero lo que pasa, hermanos, es que nosotros hemos perdido, o es muy fácil perder la reverencia por Dios. Es muy fácil perder la reverencia y olvidarnos de la grandeza y la omnipotencia de Dios. Muy fácil. Es por eso que debemos disciplinarnos cada día, hermanos. Porque ahorita decíamos del templo, de hecho, Eclesiastés 5:1, Salomón dice que debemos guardar nuestros pasos cuando vas a la casa de Dios, dice. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios. Lo que él está tratando de decir es, cuida cómo andas cuando vas a la casa del Señor. Cuida cómo está tu mente, cuida lo que hablas, cuida tus pensamientos, cuida tu relación con tu esposa. Muchas de las veces, hermanos, cuando venimos el domingo, ya venimos peleados 5 veces con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, porque las cosas no estaban ordenadas con tiempo y todo salió mal. Hermanos, la reverencia y la adoración empieza el sábado. Es más, toda la semana. No es porque este lugar sea especial por sí solo, no. Porque ahora el Señor vive en nosotros. Nosotros debemos mantener una vida reverente de respeto al Señor, porque Él ahora vive en nosotros. Estamos delante del rostro de Dios todo el tiempo. El Señor Jesús no estaba exagerando. Pero ¿sabe qué? Hoy en el día las cosas parecen contrarias. Ahora, hermanos, nosotros creemos tener la razón la mayor parte del tiempo. Y vivimos en un mundo de cristal donde las personas se ofenden por todo. Créanme, hermanos, yo como pastor de la congregación y todo el tiempo que he sido ministro, me ha tocado muchas veces disciplinar a gente, hablar con ellos, hablar de sus pecados y no es cómodo, hermanos, realmente no es un trabajo que uno disfruta. Moisés, hermanos, cuando sacó al pueblo de Egipto, Israel lo quería matar a Moisés y a Aarón porque estaban enojados con Dios, pero como Dios no se puede matar, querían matar a su enviado. Y hermanos, una de las cosas que yo he aprendido como ministro del Señor es que, hermano, yo solamente estoy aquí parado para decirte lo que el Señor quiere que escuches y para que escuches lo que Él tiene que decirte. Y si tú tienes algún problema con eso, puedes ir con Él en oración a quejarte. Porque mi trabajo es solamente pasar. Soy un heraldo, un comunicador de la palabra de Dios. Yo no inventé esto no es mi reino. Yo solamente comunico la palabra de Dios. Así que el Señor Jesús no está perdido. El Señor Jesús no está exagerando. Los que están equivocados son todos los que están en el templo. Noten cómo en el versículo 16 dice, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi Padre. Esto tiene que ver con que donde Dios está, hermanos, allí está la presencia de Dios y ahí debe de tratarse como algo lo más sublime que hay, lo más santo que existe. Y lo habían convertido en una casa de comercio, en una casa de comercio. Qué triste.
¿Y la presencia de Dios dónde está? ¿Dónde está el respeto al Señor? ¿Dónde está el temor reverente del Señor? Se había perdido. Versículo 17, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Esta es una referencia al Salmo 69, David lo escribe. Y los discípulos al ver la acción del Señor Jesús, encolarizado, enojado, a tal grado de tumbar las cosas, gritar, comenzar a golpear a las personas con el látigo, ellos a través del Espíritu de Dios vino el entendimiento y recordaron la palabra diciendo que el celo por tu casa me consumirá. Lo que está sucediendo aquí en este momento no es exageración, es que el ser humano está mal, Dios está bien, todo hombre sea hallado mentiroso, pero Dios verás. Hermanos, si hay una de las cosas que a mí me molesta de mí mismo y de la humanidad es que muchas de las veces cuando queremos defender nuestra mentira y saber conscientes de que es una mentira, ¿por qué la seguimos defendiendo? Sea Dios verá solamente y todos seamos mentirosos. Sus discípulos se acordaron, el celo por tu casa me consumirá. Era algo profetizado que iba a suceder. La limpieza del templo era algo profetizado y se estaba cumpliendo en Jesús en ese momento. Lo que quiere decir aquí, el celo por tu casa me consumirá, estas dos palabras de celo y consumir, la palabra que se traduce sobre celo tiene el significado de algo que arde, algo que quema, como un fuego, como algo caliente. Y consumir quiere decir devorar. En otras palabras, lo que Jesús está viendo y lo que está sintiendo de lo que la gente está haciendo en el templo, de que tenían por muy debajo la reverencia de Dios, y eso hizo sentir a Jesús un calor ardiente que devoraba su alma. ¿Les ha pasado, hermano? Tal vez no a ese nivel. Cuando ustedes ven una injusticia y algo dentro de ustedes les quema. Cuando ven algo que está mal y nadie hace nada. O cuando hay que defender los derechos y nadie los está defendiendo. Si ustedes son como yo, dentro de nosotros hay algo que arde y nos empuja a buscar la justicia. Bueno, el Señor está diciendo, está haciendo esto presente. Él está sintiendo un celo tan grande, un calor ardiente que devoraba su alma. Por razones de que ellos no estaban concibiendo la santidad de Dios. Hermanos, no hay nada más desastroso para el mundo y aún para los que dicen ser creyentes que vivan una vida irreverente delante de Dios. En otras palabras, la irreverencia es saber lo que tenemos que hacer, que Dios nos manda hacer y nosotros darle la espalda y vivir como nosotros queremos hacer. Es tener una vida desordenada como hijos de Dios. Es inconcebible que un hijo de Dios tenga una vida desordenada, porque eso es irreverencia. Una vida ordenada tiene a Dios por encima de todas las cosas y todo permea en su estilo de vida Dios. Porque es como si vieras a Dios cara a cara todo el tiempo. Porque esa es la realidad, hermanos. Dios está presente con sus hijos todo el tiempo. Y deberíamos vivir viéndolo. Al menos conscientes de que Él está reverentemente. ¿Qué harías si tú pudieras ver a Jesús en tu casa? Que Él viviera allí en tu casa y llegara un día, estuviera ahí esperándote a que te levantes en la mañana. ¿Qué harías? ¿Qué sería lo primero que harías al levantarte de tu cama si pudieras ver a Jesús? ¿Te postrarías y empezarías a hablar con Él? ¿O seguiría tu vida normal? ¿No? Los pendientes, el trabajo, los niños, lo que sea. ¿No? Sí, Jesús, espérame ahorita. Yo pienso, hermanos, a menos que tengamos problemas para entenderlo, pero yo pienso que realmente la misma presencia de Dios, al verlo, cambiarían muchas cosas. Creo.
Yo creo que realmente si pudiéramos ver tangiblemente a Jesús, los que realmente queremos a Cristo, haríamos a un lado todo por estar con Él. Y los que dicen estar con Él, en algún momento se van a cansar y van a decir, no, Señor, espérame, tengo cosas que hacer. Como Marta y María, ¿recuerdan? Marta le dice al Señor, llega el Señor Jesús, empieza a enseñar, están en la casa de Marta y María, y Marta le dice al Señor, le reprocha, Señor, que no te da cuidado, que yo estoy aquí con las ollas y todo, y María no me ayuda, Señor. Y el Señor dice, Marta, afanada y turbada está. María ha elegido la mejor parte. ¿Cuál? Estar conmigo. Y tú andas allá afanada en tu vida. Elige la mejor parte. Hermanos, la cosmovisión de la vida debe de cambiar cuando contemplamos la reverencia que Dios merece. No podemos vivir igual. Jesús no está exagerando. El Señor Jesús sintió el celo porque la gente no entendía, no estaba viendo la santidad y la grandeza del Señor. Y eso estaba devorando su alma. Versículo 18. Entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Tal vez los policías que estaban allí, los responsables de guardar el orden en el templo, llegan con Jesús y le dicen, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te crees tú que eres? Y lo interesante en esta pregunta, hermanos, es que podemos ver que en el relato después Jesús no fue arrestado, no lo metieron a la cárcel, no lo golpearon, ni siquiera lo amenazaron, solamente fueron y preguntaron, ¿con qué autoridad haces este tipo de cosas? ¿Por qué estás haciendo esto? A través de esta pregunta también, hermanos, hay un carácter sombrío de desacreditar lo que Jesús está haciendo. Están ofendidos por lo que Jesús hizo. Oigan, hermanos, el 12.5% dicen, era la tasa que ganaban todos los cambistas. Lo que hacían los cambistas era que los que no tenían el dinero, porque los que tenían que comprar animales, los que viajaban, era muy impráctico viajar con los animales. Entonces, era algo bueno, era una buena idea que en el templo te vendieran los animales, está bien, eso no es problema. Pero también requiere que la compra sea en la moneda que es, tenía que ser monedas judías. Entonces, te cambiaban las monedas, ok, perfecto, está bien. El problema venía que te pedían el 12.5% de tasa. Hermanos, eso es de exorbitante, esto están robando el dinero. Y esto era un acuerdo que los sumos sacerdotes tenían con ellos. Obviamente se dividían las ganancias. Lo que comenzó por algo que podía ahorrarte tiempo, se empezó a desvirtuar. Porque el primer objetivo era que tú trajeras tu sacrificio al Señor y para que tú estés bien con el Señor. Pero eso al final de cuentas se perturbó y ahora es un abastos aquí, es una central de abastos. Y es mi negocio. Y yo estoy ganando buen dinero. Si notan lo que el Señor Jesús está viendo, pueden ver, y ellos van con el Señor Jesús y le dicen, a ver, ¿con qué autoridad haces esto? Ellos están demostrando su molestia. Oye, no te metas con mi negocio. ¿Quién te crees tú quién eres? Hermanos, cuando Dios te ofende, el que debe cambiar tu perspectiva eres tú, no Él. Otra vez, cuando Dios te ofenda en su palabra o en la vida, en su providencia, cambia de opinión tú. Porque Él no es hombre para que cambie de opinión. Le dijeron, tú, ¿qué señal nos muestras? Y esta parte, esta palabra de qué señal nos muestras, tiene que ver con que el Señor Jesús, agolpando el contexto que hemos estado viendo en los en el primer capítulo, todo lo que hemos visto en la narrativa, es que podemos ver que al Señor Jesús, el mensaje de su fama de que Él era el Mesías, era un mensaje que ya era conocido en esas personas y ya había llegado a Jerusalén. La gente ya había escuchado de un Jesús y de que estaba subiendo su popularidad por la predicación primera de Juan el Bautista. Y muchos de ellos ya sabían que Juan el Bautista había predicado del Mesías, en este caso de Jesús mismo, cuando él dijo que Cristo Jesús era el Mesías.
Entonces ellos quiero que noten que están molestos con Jesús, están ofendidos con Jesús, pero no se atreven a ponerle mano. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tiene autoridad. Hermanos, nuestro Señor Jesús no era cualquier hombre. Él era Dios, 100% Dios y 100% hombre. Hermanos, cuando el Señor Jesús se ponía serio, hermanos, la cosa era seria. Hermanos, cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, apártate de mí, hermanos, más le vale que se quite Pedro. Si el Señor me dice eso, yo me voy corriendo a otro país. El Señor es el Señor. Y más que nada, hermanos, el carácter de Cristo evidencia su divinidad porque la gente no tiene que decir nada de él. Es perfecto este hombre. Es perfecto. Eso es lo que hacía rechinar los dientes de los fariseos cuando le ponían a prueba. Y veían y trataban de hacer tropezar a Jesús para que dijera algo malo. Y lo pudieran culpar y echarlo a la cárcel y matarlo. Pero nunca hallaron nada. Aun cuando estuvo ya preso y lo entrevistó el Sanedrín y lo golpearon, dice la narrativa que golpearon al Señor, los mismos del Sanedrín, los fariseos golpeaban, los sacerdotes golpearon el rostro de Jesús y el Señor Jesús les dice, ¿qué hice mal? ¿Por qué me golpeas? ¿Hice algo equivocado? ¿Dije algo mal? Entonces, ¿por qué me golpeas si no he hecho nada malo? Hermanos, la verdad ofende en este mundo roto. Y aún a los que estamos aquí sentados, que se supone que somos hijos de Dios, nos ofende. Otra vez, cuando Dios te ofenda, amado hermano, corrígete tú. Porque Él es perfecto. Él no necesita ser corregido. ¿Qué señal nos das? Y el Señor contestó esta maravillosa y magistral promesa que iba a ser: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos, versículo 20, dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Ellos no entendían de lo que Jesús está diciendo aquí en esta contestación, hermanos. Ellos están tan eufóricos, tan ofendidos, porque el Señor Jesús, Dios encarnado, estaba pisoteando sus negocitos de juguete. ¿Qué señal nos muestra, Señor Jesús? ¿Quién eres tú? ¿Con qué autoridad vienes a hacer esto? Y el Señor Jesús les dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y la misma palabra se interpreta a sí mismo. Ya como les había mencionado, este era el templo reconstruido por Ageo, hermanos. Después de la caída del sitio de Babilonia, lo habían destruido y ellos habían reconstruido en ese tiempo. Y había durado 46 años y todavía seguían construyéndolo. Y tú lo levantarás en 3, le dicen al Señor. Es irracional lo que estás diciendo, Jesús. 46 años hemos estado construyéndolo y tú dices que en 3. Hermano, las cosas espirituales no pueden ser entendidas si no es a través del poder del Espíritu Santo. ¿Para ti la palabra de Dios es locura? Lo es para ti, porque tú no tienes el poder del Espíritu de Dios para entenderlo. Y si comienzas a entenderlo y aceptando, alégrate porque el Espíritu de Dios te está enseñando a ver su palabra. Y esa es la intención del por qué Dios te ha traído aquí, a su iglesia. Versículo 20, entonces los judíos dijeron, en 46 años hemos edificado y tú lo levantarás en 3, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Lo que él estaba diciendo no era literal del cuerpo, él estaba hablando de sí mismo. Ellos le preguntaron, ¿qué señal? ¿Con qué autoridad? Y ellos le dicen, no va a haber ninguna señal, la única señal va a ser que yo resucite de los muertos. El Señor Jesús lo que está diciendo aquí es que, hermanos, ¿con qué autoridad estás volcando las mesas y corriendo todo esto? Hermanos, es porque yo soy Dios. En pocas palabras es lo que Jesús está mencionando aquí. Es, ¿con qué autoridad haces esto? Es porque esta es mi casa.
y mi Padre habita aquí, y yo soy Dios, quien va a resucitar después de 3 días. Noten cómo dice, destruyan este templo. En otras palabras, Él está diciendo, me van a crucificar, me van a clavar en la cruz ustedes, pero en 3 días voy a resucitar, me voy a levantar. Entonces los judíos dijeron, en versículo 21, porque Él hablaba del cuerpo, del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron. Noten otra vez lo que está pasando aquí, algo parecido a lo que había sucedido en el milagro primero, la señal primera. Sus discípulos, hermanos, están en toda la narrativa como si estuvieran con papel y lápiz apuntando todas las obras y las enseñanzas de su maestro, porque ese era el fin. El Señor tiene como fin inspirar en su Espíritu Santo a Juan el apóstol de escribir este evangelio para que lean y crean. Y sus discípulos están siendo una evidencia de eso. Ellos creen. Creyeron cuando se encontró con ellos y los eligió para ser sus discípulos. Creyeron cuando hizo la primer señal en Caná y ahora están creyendo en el Señor Jesús anticipadamente. Juan lo menciona aquí, cuando resucitó. Cuando resucita Jesús, que eso es algo que también ellos no entendían y no esperaban, entonces el Espíritu de Dios les dio entendimiento para que recordaran lo que dijo. Versículo 22. Sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y tuvo sentido. Ah, ok. Por eso dijo, en 3 días lo levantaré. Él estaba hablando de su resurrección. Ahora todo tiene sentido. Él es Dios. Y dice Juan que creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Versículo 23, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya está la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En esta narrativa nos deja claro que ya ha pasado un poco de tiempo, ya está la Pascua, el Señor hace este evento previo a la Pascua. Ya está la Pascua y el Señor comenzó a hacer milagros y comenzó a predicar y mucha gente creyó en su nombre al ver las señales que hacía. Pero quiero que noten el versículo 24 que dice, pero Jesús en cambio no se confiaba en ellos. Noten esa palabra que Juan utiliza aquí. Versículo 23 y 24, Juan narra que creyeron personas en él, pero Jesús no creía en ellos. ¿Cómo está esto? ¿Es un juego de palabras? Lo que sucede aquí, hermanos, es que hay muchas personas que creyeron en Jesús aquí, pero no en el corazón. Hay muchas personas que creen en el Señor por lo que Él da y lo que Él hace, pero esa fe no transforma las vidas de las personas. Es como cuando el Señor Jesús alimentó a muchas personas, ¿recuerdan? Alimentó a más de 5,000 personas. ¿Y qué pasó el día siguiente? Él se levantó en la mañana, subió a la barca y cruzó el agua a la siguiente ciudad, al siguiente lugar. Y la gente fue a buscarlo hasta allá y le dijo, maestro, no te vimos, ¿a qué horas llegaste aquí? Y el Señor Jesús, ¿qué les dice? Ustedes están conmigo porque allí les di de comer. Y cada uno, dice la Escritura, que empezó a irse. Dura es esta palabra, dijeron, ofendidos, otra vez. Y comenzaron a abandonar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús voltea a ver a sus discípulos y les dice, ustedes también se quieren ir, váyanse. Hermanos, hay personas que están creyendo en Cristo con una fe que no es verdadera, que no es una fe auténtica, es una fe falsa. Y la fe falsa, hermanos, se evidencia.
¿Y saben cuál es la mayor prueba para evidenciar una fe falsa? El dolor. Si tú dices ser creyente, cuando llegue el dolor a tu vida, tú vas a evidenciar si realmente tu fe es auténtica o no. ¿A qué te aferras? ¿A qué se aferra tu fe? ¿Al orgullo? ¿A tus posibilidades? Es una fe falsa. ¿O te aferras en totalidad al Señor? Ellos creyeron en su nombre, dice el versículo 23, al ver las señales. Esto implica algo profundo, hermanos. Eran personas que se maravillaban por lo que hacía Jesús y estaban con él por lo que hacía, no por quién era. Por eso es que el versículo 24 dice, pero Jesús en cambio no se confiaba de ellos. Lo que está diciendo es que él no creía en la fe de ellos. Él no tenía fe en su fe. Cristo no tenía fe en la fe de ellos, porque él conocía sus corazones. Dice el versículo 24, porque los conocía a todos. Versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Posiblemente, estas mismas personas que habían creído en él, porque todavía estaba en Jerusalén, eran mismas de las personas que habían escuchado y habían sido testigos de ese evento que había pasado en el templo, hermano. Y quiero que entendamos esto, la maravilla de este evento, de que Jesús se haya encolarizado, que se haya enojado, molestado, y haya tirado todo, y haya golpeado a la gente con el látigo, hermanos, impresionó a todos. Algunos los molestó, pero a otros los impresionó y vieron la seriedad de las cosas. Porque Jesús, hermanos, no podía ser tomado a la ligera. O era una persona que lo odiabas o era una persona que era admirada y la seguías. Pero no podías ponerlo ignorando a un lado. No podías dejar a Jesús y pasarlo por alto. La persona de Jesús era tan impresionante que su fama se extendía y no podías dejarlo pasar por alto. Y muchos de ellos creyeron en la seriedad de eso, de su nombre, de que él era el Mesías, por lo que él hacía, no por quién era realmente, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Hermanos, examinemos nuestra fe. Examinemos nuestra fe. También esto es de paso para hablar de eso. Hay dos enseñanzas grandes que aquí la narrativa de Juan nos deja ver. La primera es que tenemos que entender que debemos nosotros tener y vivir en un celo por la santidad de Dios. Dios no puede ser tratado, hermanos, como nosotros tratamos a nuestros amigos, a otras personas. Él es digno de ser tratado con temor y temblor en reverencia. Temor reverente. Y la otra, hermanos, es que nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos si realmente nuestra fe es una fe verdadera y genuina. Los que decimos ser creyentes en el Señor. Examinemos. Y una de las preguntas que podemos ver aquí, que podemos hacernos es, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Por qué crees que tú eres creyente? ¿Por qué? Muchos podrían decir, es que no me quiero ir al infierno. Quiero ayudar, hermanos, a entender esa respuesta. Claro, nadie quiere sufrir, nadie quiere ir al infierno, lo entendemos. Pero hay algo más glorioso que eso. Hermanos, y esto es algo que también mirábamos el miércoles en el Salmo 16. Cuando Dios es nuestro más grande tesoro y lo atesoramos a Él, ¿sí? Todo lo demás pierde brillo. Todo lo demás, todo lo creado, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras posesiones pasan a un segundo término porque Cristo es nuestro máximo tesoro. ¿Y cómo podemos responder? ¿Quiero ir al cielo porque no quiero ir al infierno? No, quiero ir al cielo porque allí está mi Señor. Yo lo quiero a Él. Yo quiero estar donde Él está. Ni siquiera me interesan las coronas, ni siquiera me interesan los premios, no estoy interesado en eso, yo estoy solamente interesado de que me dejen verlo.
estar con Él, escucharlo, agradecerle. Quizá a los primeros 50 años estar abrazado de Él, no sé. Por favor. Para agradecer todo lo que hizo por mí. Muchas de las veces la gente pregunta, ¿por qué Dios no salva a todo el mundo? Y yo pregunto, ¿por qué salvaría Dios a una persona? ¿Por qué? Hay gente que cree que tenemos el derecho de ser salvos, hermanos. Nosotros no, el Señor no nos debe nada. Dios no nos debe nada. Nosotros le debemos todo, todo. ¿Por qué no todos creen en Él? ¿Por qué Dios no salva a todos? Y la pregunta mejor sería, ¿por qué Dios salva a alguien? ¿Por qué? Si todos merecemos el infierno. El Señor no se confiaba de ellos, porque los conocía a todos. Cristo sigue avivando la fe de los suyos ante el contraste impresionante de los ciegos que no alcanzan a ver el glorioso Mesías. No es suficiente creer en los milagros de Cristo, es necesario aferrarse a Él y poner toda nuestra confianza en su persona y su obra en la cruz para realmente ser creyentes con una fe genuina. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres un creyente? ¿Eres una persona irreverente? ¿Ofendido por el celo de los que amamos la santidad de Dios? ¿Quién eres tú, hermanos? ¿Te ofende cuando el pastor te disciplina? ¿Te ofende el Evangelio, hermano? Hermano, déjame decirte que la buena noticia del Evangelio comienza con malas noticias ofendiéndote. El mensaje del Evangelio es una ofensa para nuestro ego. Y gloria a Dios por eso, porque el mayor regalo que yo tengo en mi vida, hermanos, es haber sido humillado por Cristo. Ese es lo mejor que tengo yo. Ese es el mejor regalo que yo tengo en mi vida que Dios me ha dado. Que Él me ha humillado para ver mi inmundicia y poder ver su hermosura y su gloria. Ese es el mejor regalo que tengo. Y me aferro a Él para siempre con todas mis fuerzas. ¿Quién eres tú? ¿Eres un irreverente ofendido? Cuando el pastor o la predicación te lleva a moverte de tu zona cómoda, ¿te ofende? Hermano, recuerda, cuando el Señor te ofenda, cambia tu actitud tú. Cambia tu actitud tú. O eres un creyente real que se apasiona en toda su manera de vivir por la santidad de Dios. Hermanos, años anteriores la iglesia Hillsong, que nació en Australia y que tiene muchas sedes en el mundo, fue atacada y ellos obviamente pues contribuyeron mucho a eso por cómo ellos celebraban sus cultos. En una ocasión me tocó ver cómo en una celebración del Día de la Amistad o de la Madre, no recuerdo, llevaron bailarines y se empezaron a desvestir como si fueran solo para mujeres en la iglesia. Me ha tocado ver, hermanos, cuando en celebraciones de Navidad, hermanos, todo es un show. Que la obra de teatro de la Navidad, que los villancicos de la Navidad, que ahora una actuación de la Navidad, que el día de... ¿Y la palabra dónde queda? He visto también videos, hermanos, donde el pastor baja colgado, hermanos, como si fuera un ángel. O sale de un pozo ahí y lo sacan como si fuera Michael Jackson. ¿Dónde está la reverencia, hermanos? ¿Dónde está ese pegar la frente con el piso? ¿Dónde está? Se ha perdido. ¿Te ofende eso? Hermanos, las iglesias reformadas, las iglesias bautistas,
comúnmente las reformadas, si ustedes se han fijado, su liturgia es muy sublime. Y no solamente las reformadas de hoy día. Podemos echar un vistazo a la historia de la iglesia y podemos ver cómo celebraban los puritanos la adoración al Señor, hermanos. Todo era con sublime. Era muy sublime. Nadie estaba gritando. Todo estaba donde debía estar, planeado. La centralidad de la palabra de Dios era lo que tenía la supremacía. Lo que hacemos en esta iglesia tiene un porqué, hermano. ¿Por qué cantamos lo que cantamos? ¿Por qué predicamos lo que predicamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué? Porque tratamos de vivir en una iglesia que reverencia la santidad de Dios. Y nos falta mucho. Hay muchos huecos donde tenemos que perfeccionar. Pero tenemos que comenzar a vernos así. ¿Quién eres tú? ¿Eres una persona que se ofende por la santidad de Dios? ¿O eres alguien que se apasiona por la santidad de Dios y tiene una vida corandeo, una vida que vive de rostro, de cara a cara con el Señor? Somos criticados, hermanos, por mucha gente y a veces nos llaman extravagantes, exagerados, a los cristianos por ser lo que somos. Y el mundo, hermanos, está tan roto que hoy día podemos ver eso. Ahorita en la escuela bíblica hablamos un poquito de eso. El mundo está tan ofendido porque buscamos la reverencia de Dios en el mundo, porque predicamos a Cristo. El mundo está tan molesto por eso. Como decía en la mañana, esta semana pasaron cosas atroces, pero una de ellas, lo que más marcó al mundo fue la muerte de Charlie Kirk, que fue asesinado, hermanos, mientras él estaba dando una plática, un debate. Y usted puede escuchar el debate y todos los debates que él habla de Cristo, él habla de Cristo, él habla del Evangelio, él le pide a la gente arrepentirse y creer en Cristo. Y hermanos, alguien no toleró eso y lo mató. Y hay mucha gente, si ustedes, eso es tan triste, si ustedes pueden ver los comentarios de personas que se regodean, se regocijan de que por fin mataron. De hecho, escuché a mi esposa decir uno que decía, qué bueno que mataron a él, ¿cuándo van a matar a Trump? No es que defienda a Trump ni nada, hermanos, yo no deseo que nadie muera sin Cristo. Hermanos, pero el mundo está tan roto, el mundo está tan podrido y duele. Que la gente está más interesada en sus negocios, más interesada en su vida. Y cuando escuchan la palabra de Dios, el evangelio que ofende, la gente en vez de arrepentirse, ahora comienza a matar. No sé, hermanos, yo no sé si en algún día el Señor permita la persecución aquí en México de los cristianos, no sé. Lo que sí sé es que la persecución de la iglesia siempre ha existido. Y mientras ahorita estamos aquí sentaditos, escuchando en las bocinas, teniendo nuestras Biblias en nuestras manos, en Palestina, en Irak, en Irán, hay cristianos que están debajo, en cuevas, orando en silencio, memorizando los pequeños extractos de Biblia que les regaló alguien, porque tienen que pasar ahora el siguiente extracto para memorizar la Biblia. Están siendo perseguidos y están siendo asesinados hoy día. Pastores, misioneros que están predicando lo que yo predico aquí en este púlpito, lo están haciendo allá, pero allá los están matando. Y yo no sé si el Señor permite aquí, en México, en América Latina, o en todo el mundo, persecución, yo no sé. Pero si el Señor lo ha designado que suceda así, ¿cuántos de nosotros vamos a estar firmes? ¿Quién eres tú? ¿Te ofende la santidad del Señor? ¿Te ofenden sus reglas? ¿O has visto la maravillosa hermosura y de la gloria de Cristo que has caído rendido a sus pies? Y ahora tú entiendes cuál es tu posición. Una criatura rendida a sus pies en reverencia a ese Dios trino, poderoso, eterno y hermoso. Padre Santo, oh Señor,
No me canso de pedirte que tu Espíritu Santo abra el entendimiento de los que estamos aquí, Señor. No me canso, Señor, y no me voy a cansar de seguir pidiéndote junto con mis hermanos que traigas vida, Señor, a los corazones que no te tienen. Espíritu Santo, utiliza tu palabra. Trae vida, Señor. Porque te necesitamos, Espíritu Santo. Padre, si hemos estado ofendidos contigo, Señor, si nos ofende tu palabra, ayúdanos a entender, Espíritu Santo, que los que tenemos que cambiar de perspectiva somos nosotros. Que nosotros tenemos que entender y cambiar y aferrarnos a ti para estar contentos contigo. Ayúdanos, Señor, a verte como nuestro más grande tesoro y anhelar cada vez que venimos aquí a tu casa, con reverencia, a vivir esta vida que nos has dado, que fue comprada, Señor, a precio de sangre de tu hermoso Hijo, y no tenerla en poco, Señor, sino disfrutar de esta vida que tú nos has dado en Cristo, viviendo en reverencia siempre, siempre teniendo respeto, reverencia, temor, Padre, reverente, de que cada acción de lo que hacemos debe honrarte, debe de glorificarte. Ayúdanos, Señor, a vivir así piadosamente. Bendice a tu iglesia, Señor, bendícenos, Padre. Te doy gracias por los que están aquí, que sean bendecidos conforme al poder de tu palabra. En Cristo. Amén.